Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar el comienzo a esta masterclass online. Me presento, yo soy Lidia Brea Alejo, la directora del Máster Universitario en Actividad Física y Salud. Y bueno, pues estamos aquí, el ponente Carlos Barbado, que ahora os lo presentaré, y yo como directora, puesto que hemos considerado que este era un tema a tratar muy relevante dentro del sector del fitness y dentro de lo que nosotros hacemos en este máster universitario. Principalmente nosotros en el máster tenemos tres vías muy importantes que tratamos con los alumnos y que consideramos que pues, necesitamos que los alumnos hagan con un aprendizaje bastante amplio en ellas, ¿no? En primer lugar, el diseño de programas de ejercicio orientados a poblaciones especiales. Como bien sabéis, pues hoy en día cada vez hay más gente con patología y más gente con patología crónica. Y nosotros necesitamos que ese tipo de población tenga unos programas de ejercicio totalmente individualizados y adaptados a esas patologías que pueden llegar a tener, ¿no? Por otro lado, y debido a que somos una ciencia todavía muy joven, el ámbito de la investigación es totalmente relevante para nosotros, ya que tenemos que avalar a través del método científico las respuestas que nosotros damos en el día a día de nuestro trabajo y dentro de este sector del fitness y de la actividad física y la salud. Y por último, otro punto a destacar que nosotros tratamos mucho en el máster es el diseño de programas de ejercicio, no solo tanto para poblaciones especiales, como hemos dicho, sino para población sana. Es decir, población que no quiere tener un rendimiento deportivo, sino que lo que quiere es mejorar su calidad de vida y su fitness. En ese sentido, nosotros en el máster abordamos ese diseño de programas de ejercicio de una forma un poco holística, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, para que ese programa de ejercicio que nosotros consigamos realizar sea completamente individualizado y completamente adaptado a la persona que nosotros tenemos delante. Para ello, pues es muy importante tener en cuenta aspectos psicológicos, tener en cuenta prevención y readaptación de lesiones y tener en cuenta también el tema que vamos a tratar hoy, que son las nuevas tendencias en este sector del fitness que nos pueden dar a tomar esa vía o la mejor vía para ese diseño de programas de ejercicio. Nosotros, por ejemplo, en el máster, pues tratamos aspectos como CrossFit, de los que hablará ahora el ponente, tratamos aspectos como electroestimulación muy de moda hoy en día, aspectos como el foam roller o incluso el HIIT, que también conocéis que ahora mismo es la tendencia, ¿no? Entonces, dentro de ese marco que nosotros desarrollamos en el máster, hemos considerado que esta masterclass pues debería ser de este tema, debería ser de la panorámica del fitness hoy en día y de cómo se está moviendo este área de conocimiento en este 2016. Para ello, hoy está con nosotros Carlos Barbado. Él es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, profesor en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid y además también es profesor del máster en una de las asignaturas de diseño de programas de ejercicio. Él, a su vez, aparte de ese perfil docente, desarrolla un perfil profesional. Él está trabajando en el sector del fitness y, por lo tanto, aparte de esa visión docente que se le nota, pues también nos trae esa experiencia profesional en el día a día y que nos puede ayudar a entender esta panorámica de una forma más completa. Sin más, os comento también que al final de la sesión abriremos un turno de preguntas y que durante la misma tenemos a un responsable de admisiones que se llama Jorge Izquierdo, que os contestará las posibles preguntas que tengáis o dudas y que podéis transmitirnos a través del chat. Sin más, os dejo con Carlos. Muy bien. Bueno, pues antes de nada, dar la bienvenida a todos, agradeceros que estéis ahí al otro lado del ordenador, escuchándonos y que hayáis mostrado interés por compartir esta jornada con todos nosotros. Agradecer también a mi compañera Lidia, como directora del máster de actividad física y salud, de este tipo de iniciativas que creo que son bastante interesantes para todos y que nos pueden aportar tanto a vosotros como alumnos, como en este caso a mí como docente, pues oportunidades de estar en contacto sin tener que estar físicamente tan cerca. Bueno, los objetivos de esta masterclass, como venía comentando Lidia, pues sobre todo es pues en este ratito comentaros un poco cuál es la situación del fitness en la actualidad como sector, también un poco como negocio. El sector del fitness es un sector que está en continuo crecimiento y en continua evolución, y además el mercado del fitness en España es un mercado muy potente a nivel europeo y creo que es algo que tenemos que tener claro, que es una salida profesional muy válida para todos aquellos que estéis interesados en formar parte del mercado del fitness, de la actividad física y de la salud.
Y en segundo lugar, pues también entrar un poco en debate en ese turno de preguntas que vamos a tener al final sobre las principales actividades que se están ofertando en diferentes centros de fitness en este país y que, como os digo, pues están en constante evolución, ¿no? Estamos teniendo actividades que hace 5 o 6 años no existían y que ahora son las actividades líderes en muchos centros de fitness, en muchos gimnasios, en muchos polideportivos. Y creo que es muy importante pues, que sepamos en qué consisten estos programas de actividad física y que como profesionales intervengamos en el desarrollo de los mismos, como bien decía Lidia, pues para que esta actividad física esté bien programada de acuerdo a los objetivos que demanda la población a la que van dirigidos, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más dilación vamos a meternos un poquito ya en la ponencia, en la presentación. Y en esta primera diapositiva, pues podéis ver un poco cuál es lo que llamamos el índice de penetración de los gimnasios en España. O sea, qué porcentaje de la población total de nuestro país acude a un centro de fitness. Y veis que España está más o menos un poquito por encima de la media europea. Algo más del 10% de la población acude o ha acudido en el último año a un centro de fitness. Si os fijáis en los países que aparecen en esta diapositiva, pues fijaros que son los países nórdicos, quizás los que encabezan la lista, pues no sé, probablemente debido también a la climatología y a que no pueden realizar física muchas veces al aire libre. En los países mediterráneos, pues también la gente no solamente practica actividad física en un centro de fitness, ¿no? También hay gente que practica actividad física al aire libre. También es cierto que si os fijáis en otros países mediterráneos, como puede ser Italia o Portugal, bastante próximos a nosotros, pues España está por delante de ellos en cuanto al índice de penetración. No sé qué opináis sobre esa cifra, sobre ese porcentaje, un 10%. Esto ya a mí me da una idea bastante interesante, y es que creo que estamos ante un sector que tiene un amplio margen de crecimiento. Y esto no solamente me he dado cuenta yo, se han dado cuenta los operadores internacionales, los operadores europeos, las grandes cadenas de fitness mundiales o europeas, que están entrando en nuestro país y están abriendo, como sabéis, infinidad de centros en las grandes ciudades, ¿no? Un poco debido a esto, a que la opinión generalizada es que en España el sector todavía tiene una gran posibilidad de crecimiento. ¿Bien? Entonces, bueno, eso como primera idea, como idea prioritaria, creo que quiero que se os quede un poco ahí como referencia. En esta otra diapositiva, si nos vamos ya a un punto de vista más de business, más de lo que es la facturación del sector, pues vemos que España está también en un puesto bastante puntero, ¿no? Actualmente, si os fijáis en el gráfico, pues el mercado del fitness está moviendo algo más de 2.000 millones de euros por año y estamos en el 5º puesto, por delante de países importantes y, bueno, sobre todo los países que tenemos por delante son países con una población bastante más elevada que España. Un poco, creo que, bueno, el sector aquí, como os decía, España es un país muy relevante a nivel europeo en cuanto al mercado del fitness, ¿no? Al mercado de la actividad física. Probablemente podemos destacar que Alemania está teniendo un crecimiento en los últimos años muy importante. Hasta hace relativamente poco era Gran Bretaña la que encabezaba con muchísimo esta escala y a día de hoy pues Alemania se está acercando mucho y es muy probable que en los próximos años sea líder europeo. Sobre todo por el tema también que decíamos de la penetración. Son países donde la penetración del sector del fitness está creciendo mucho. Y España también es un país donde la penetración está aumentando mucho en los últimos años. Ahora ya, bueno, pues vamos a entrar un poco más en análisis de las actividades, ¿no? De esos programas de ejercicio que comentábamos que en nuestro máster son muy importantes y que le damos, bueno, pues en algunas asignaturas como la que imparto yo en este caso de programación del ejercicio, pues para personas sanas, pues es fundamental que las personas que hacen nuestro máster sepan perfectamente cómo diseñar y cómo realizar un programa de ejercicio en función del estado de salud de la gente con la que está trabajando, ¿no? Si os fijáis en el diagrama este de barras amarillas, ahí lo que podéis ver es la tendencia de una actividad que en los últimos 2 años ha crecido exponencialmente
en todos los países, pero especialmente en España y Reino Unido, que es el CrossFit, ¿vale? Fijaros que en el 2010 en España había solamente 5 centros de CrossFit y en la actualidad estamos por encima de 200. Entonces, bueno, esto nos indica pues, el crecimiento que ha tenido esta actividad, y España es el país, pues junto a Reino Unido, donde más se ha desarrollado. Entonces, bueno, pues también creo que es una idea interesante, ¿no? Es una idea también a tener en cuenta y sobre la que luego podremos sacar algunas conclusiones. Si os fijáis en la parte de arriba de la diapositiva, tenemos las 20 tendencias globales de 2015 y ahí podemos ver un poco pues, cuáles son las actividades o los programas de ejercicio que más éxito parece que tienen en Europa. Insisto, estos datos serían de toda Europa y esto creo que es importante porque España es un mercado un poquito peculiar en algunos aspectos que luego analizaremos en la siguiente diapositiva. En este caso, pues fijaros como el entrenamiento, por ejemplo, con pesos, o sea, el entrenamiento de pesas, el entrenamiento de fuerza, pues está a la cabeza probablemente de las tendencias globales y entra con muchísima fuerza el High Intensity Interval Training, es decir, el HIIT, ¿vale? Seguro que todos habéis oído hablar mucho del HIIT, del entrenamiento HIIT, del entrenamiento de alta intensidad. Bueno, pues es un entrenamiento que parece que tiene unos efectos bastante positivos para la salud de la gente y además consigue sus efectos, esas adaptaciones fisiológicas y cardiovasculares en un tiempo relativamente corto. Son sesiones cortas. Hoy en día la gente tiene poco tiempo para dedicarle al ejercicio físico, por desgracia, y pues esto hace que en poco tiempo puedas realizar un entrenamiento bastante efectivo. Nosotros en el máster tenemos prácticamente, bueno, no una jornada, tenemos un fin de semana entero dedicado al HIIT. Entonces, así es difícil en unos minutos resumir en qué consiste, cómo se hace, qué HIIT está bien, qué HIIT está mal, a quién va dirigido. Pero bueno, una idea fundamental es que el HIIT es una actividad de mucho éxito y es una actividad que bien programada puede tener unas adaptaciones cardiovasculares muy interesantes para aquellas personas que lo practican, siempre y cuando esté bien supervisado por profesionales cualificados. Eso es algo que también siempre en el máster insistimos muchísimo y ese es vuestro trabajo, ser profesionales bien cualificados que seáis capaces de programar ese ejercicio de forma adecuada, de forma correcta, que por desgracia en el sector es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Es uno de los puntos débiles de nuestro sector y para eso trabajamos en este máster y para eso también pues creo que vuestra formación es fundamental para el sector. Os decía que las tendencias que veíamos en la diapositiva anterior eran tendencias a nivel europeo. En esta diapositiva también todo esto que estoy dando ha sido publicado en el informe de Life Fitness, que sabéis que es una multinacional muy importante dedicada a la distribución de equipamiento de fitness y que periódicamente hace este tipo de estudios y publicaciones que son muy interesantes, ¿no? Entonces, en este caso, Life Fitness no solamente hace un resumen con los datos de Europa, sino que además luego tenemos algunos datos por países. Y en este caso, fijaros cómo las actividades que serían en la columna de la izquierda son las actividades que más ocupación tienen en los centros de fitness en España. Y a la cabeza de todas se encuentra el ciclismo indoor, que ni siquiera aparecía entre las tendencias, entre las 20 tendencias de la diapositiva anterior europea. El ciclismo indoor es una actividad líder en España y es un caso un poco peculiar porque bueno, yo además de trabajo para una marca alemana que fabrica bicicletas de ciclismo indoor y os puedo asegurar que España es segundo mercado por nivel de ventas en importancia para esta marca, ¿no? Que es una marca muy, muy potente. Entonces, en España se practica muchísimo ciclo indoor, en España se venden muchísimas bicicletas y es habitual, si acudís a un centro de fitness grande, cercano a vuestra localidad, que podáis encontrar salas con más de 50 unidades, con más de 50 bicicletas en una sala de ciclismo indoor. Eso en otros países no es usual. ¿A qué se debe esto? Pues no sé, probablemente pues a la afición que hay en España por el ciclismo, probablemente a que el ciclismo tal y como lo realizamos en España con música, es una actividad muy motivante, es una actividad muy divertida y bueno, pues ha calado en la población, ¿no? Preguntáis a cualquier persona de vuestro entorno pues por el ciclismo indoor o por, si queréis, el nombre comercial de spinning, ciclo indoor, pues seguro que todo el mundo sabe perfectamente qué actividad es, en qué consiste o la ha practicado. Entonces, se ha consolidado como una actividad líder entre las que realizamos en los gimnasios.
Fijaros que la segunda actividad es el Pilates. También hablaremos ahora del Pilates. Es una actividad que en Estados Unidos empezó hace ya muchos años y que ha tenido un poco de caída en cuanto a la práctica, pero en España se mantiene como una de las actividades también principales en la mayoría de centros de fitness y gimnasios. Y bueno, pues luego ya podéis ver actividades coreográficas, entrenamiento funcional. También vamos a hablar un poco de las actividades coreográficas, del antiguo aeróbic, que casi pues no es que haya desaparecido, pero ha bajado mucho su práctica, pero tenemos otro tipo de actividades que la han sustituido y demás. Vamos a entrar a detallar un poco actividad por actividad, como os venía diciendo, y en primer lugar también me gustaría hablaros de un fenómeno que ha crecido mucho en este último año y medio, 2 años, ¿no? Como sabéis y como estaba diciendo, los grandes operadores han llegado de Europa a España, y también tenemos grandes operadores nacionales que tienen más de 30 centros en diferentes ciudades en España, y el centro pequeño, el gimnasio de barrio, ese pequeño centro de fitness pues que conocéis, que pues hace 10, 15 años pues eran los centros que existían, se han tenido que ir reinventando un poco para poder seguir viviendo del sector del fitness y de la actividad física. ¿Cómo ha sido esta transformación? En la mayoría de los casos, esta transformación ha sido hacia la especialización. O sea, tenemos un nuevo fenómeno que se ha venido a denominar fitness boutique, que son centros pequeñitos, de no muchos metros cuadrados, pues 150, 200, 300 metros cuadrados como mucho, que se especializan en una actividad en concreto, ¿no? Nacen como respuesta pues, a estas grandes instalaciones donde podemos encontrar todo tipo de actividad. Y bueno, pues tenemos fitness boutique específicas de ciclismo indoor, de pilates, de artes marciales, de yoga, de entrenamiento personal. Son pequeños estudios de fitness dedicados a una actividad en concreto, pero bueno, pues que aunque sus instalaciones no son muy grandes, los profesionales están muy cualificados en esas actividades y sus instalaciones están muy bien adaptadas a esa actividad en concreto. Entonces, también es una cosa que tenéis que tener en cuenta, que el crecimiento de estos centros pues está siendo muy alto, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, que bueno, pues se están abriendo centros, por ejemplo, como os decía, muy vinculado al ciclismo, pues empezamos a tener ya cadenas de franquicias que empiezan a abrir centros exclusivos de ciclismo indoor, por ejemplo, ¿no? Ni que decir tiene el CrossFit o el Pilates, los centros de Pilates muy relacionados también a la actividad física y la salud y a la fisioterapia y demás. Como os decía, centros de ciclismo indoor o la actividad de ciclismo indoor, os comentaba antes que España es un país de referencia y de hecho no hay más que ver pues cuando se celebran las grandes ferias internacionales como FIBO, por ejemplo, en Alemania, que se celebra en Colonia, que es la feria más grande que se hace en Europa del mercado del fitness, y podemos ver que todas las marcas internacionales cuentan con instructores españoles entre la gente que forma a sus instructores nacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que en España el nivel de ciclismo indoor en España es muy, muy alto. Podríamos resumir en 2 líneas diciendo que se trata de una actividad eminentemente cardiovascular, que se realiza sobre una bicicleta estática y donde la música tiene una importancia fundamental porque determina el entrenamiento y además pues el entorno social, o sea, el grupo donde se realiza la actividad pues hace que la actividad sea muy dinámica. La gente no solamente vaya a entrenar, a realizar este tipo de clases, sino que también va porque es una clase muy divertida y, bueno, pues al final tiene un índice de fidelización muy alto. La intensidad en estas sesiones es relativamente alta y eso hace que la actividad sea bastante efectiva, ¿no? Pues para la gente que quiere perder peso, para la gente que quiere tener un buen nivel de condición física, un buen fitness cardiovascular. Entonces, es una actividad que es bastante recomendada. Insisto, siempre y cuando sea programada, dirigida y supervisada por profesionales cualificados, que es una de las máximas que siempre en el máster pues os vamos a estar constantemente diciendo, ¿no? Pues que todas las actividades pueden ser buenas y todas las actividades pueden ser malas para la salud, dependiendo de cómo estén planificadas, organizadas, dirigidas, y para eso pues tenemos que contar con profesionales bien cualificados. La evolución del ciclismo indoor en estos últimos años ha ido hacia, pues sobre todo, una evolución en el desarrollo de sistemas audiovisuales que hacen que las clases, las sesiones, no solamente sea pues un instructor y un equipo de sonido donde se reproduce la música, sino que además tenemos efectos audiovisuales, tenemos vídeos que acompañan la sesión, incluso estamos entrando en una nueva etapa donde hay gamificación de las sesiones, ¿no? Donde podemos ver nuestra bicicleta representada en una pantalla, algo así como un videojuego donde nosotros representamos a un ciclista
que adelanta a otros compañeros o que va más despacio cuando subimos una cuesta o más rápido cuando transitamos por un terreno llano. Entonces, bueno, pues al final se trata de incentivar a que la gente practique este tipo de actividades y un poco el desarrollo de la actividad, en este caso va por ahí. En cuanto al futuro inmediato del ciclismo indoor, podríamos decir que las clases convencionales, como se habían hecho hasta ahora, como os digo, ¿no? Instructor, bicicleta y música, pues van dando paso a una nueva etapa donde hay una gamificación de la clase, donde hay efectos audiovisuales, o esto que os pongo en la diapositiva de workout, que va un poco dirigido a que las bicicletas de última tecnología sí incorporan potenciómetros, como las bicicletas de los ciclistas profesionales, y entonces podemos medir la potencia que generamos al pedalear, y esto hace que el entrenamiento pueda estar muchísimo más controlado. De esta forma, pues se organizan entrenamientos que, bueno, no es que dejen de ser divertidos, pero sí que pues su punto fuerte es el entrenamiento puro y duro, ¿no? Iría a lo mejor más dirigido a ciclistas o a gente que tiene por objetivo mejorar su condición física y que el tema lúdico y recreativo pues queda en un segundo plano. Esa diferenciación entre clase convencional y clase de workout, que sería entrenamiento, ¿no? Entonces, al final, como veis, las actividades van evolucionando, van transformándose y van aportando pues nuevos puntos de vista para que, bueno, pues haya más gente que pueda practicarla, ¿no? Llegar a un público más amplio. Pilates, bueno, pues el Pilates también todos conocéis Pilates, es una actividad con un fin terapéutico que se basa sobre todo en el control del movimiento, en la respiración, en el control postural y en el desarrollo y fortalecimiento sobre todo de musculatura estabilizadora. Entonces, bueno, pues el Pilates lo podemos realizar, o los centros especializados en Pilates normalmente ofrecen clases de Pilates en suelo, simplemente con colchoneta, o clases de Pilates en máquina, que normalmente van en entrenamientos personalizados o grupos reducidos. Los resultados que tiene este tipo de actividad en cuanto a prevención y tratamiento, por ejemplo, el dolor de espalda o de otras patologías o dolencias articulares, pues parecen muy positivos. Insisto una vez más, siempre y cuando estén programadas por profesionales cualificados. Y en estos centros de Pilates, además, solemos encontrarnos con que, bueno, no solamente se ofrece la actividad de Pilates tal cual, sino que, bueno, pues tenemos, por ejemplo, Pilates específico para personas con problemas de espalda, Pilates específico para mujeres embarazadas, para posparto, fortalecimiento del suelo pélvico, un Pilates fitness, que sea un Pilates pues, para sujetos sanos que no tienen molestias articulares y desean a lo mejor un tipo de actividad un poquito más intenso. Pero bueno, al final el centro de Pilates ha evolucionado hacia ofrecer una actividad pues lo más amplia posible y tener un abanico que crezca un poco el número de personas que pueda acceder a este tipo de actividad. Antes también os hablaba del declive que han sufrido algunas actividades como el aeróbic y el step. Hace pues, 10 años pues, la actividad que reinaba en los gimnasios como clase colectiva era el aeróbic y el step. A día de hoy, si os fijáis en la mayoría de cuadrantes de actividades de la mayoría de centros importantes de fitness en España, pues os pueden quedar 3, 4, 5 clases a la semana de este tipo de actividad, tal cual, denominada como aeróbic, como step. Pero, sin embargo, pues han crecido mucho otras actividades, también de baile, también en actividades coreográficas, pero que quizás no tengan una complejidad coreográfica tan alta como había alcanzado el aeróbic y el step, ¿no? Parece que la gente pues se ha cansado, entre comillas, por decirlo de algún modo, ¿no? De esas clases tan complicadas, con coreografías tan complejas, y pues hemos pasado a tener clases pues por ejemplo, zumba, bailoterapia o, no sé, diferentes formas de llamar a este tipo de actividad, pero que al final es una actividad coreográfica donde la coreografía es sencilla y prevalece un poco el tema lúdico y recreativo sobre el puramente entrenamiento, ¿no? Como os digo, como veis en esta diapositiva, dice el objetivo lúdico y recreativo mediante la coreografía sencilla, donde la técnica de ejecución queda en un segundo plano. O sea, no es que no importa hacerlo mal, hay que hacerlo bien, pero sobre todo por evitar lesiones y demás, pero la técnica de ejecución, o sea, la técnica de baile, pues bueno, queda en un segundo plano, ¿no? Lo realmente importante es que pues, la gente se mueva, la gente se divierta, haga un ejercicio saludable y, bueno, pues que la coreografía se consiga hacer mejor o peor, pues queda un poquito relegado a un segundo plano. Este tipo de actividades ha crecido muchísimo y, bueno, seguro que todos conocéis pues la principal marca comercial que hace este tipo de actividades, que es Zumba, ¿no? Seguimos con entrenamiento funcional. Bueno, de entrenamiento funcional pasa un poco igual que cuando ahora hablemos de CrossFit, o de HIIT, pues
podemos hacer un fin de semana completo en el máster hablando de entrenamiento funcional, ¿no? Entonces es difícil en una diapositiva resumir lo que es esto. Sí que está claro que es una tendencia muy potente actualmente. Podríamos sobre todo la transferencia, busca unas que sean transferencias más ganas del caso de deporte, pues del deporte de esos deportistas y bueno, pues se utilizan diferentes materiales, pues como por ejemplo superficies que generan inestabilidad, entre suspensión, que también es una alternativa muy válida este tipo de sesiones. Se trabaja mucho el equilibrio, el balance, la propiocepción, se trabaja en todo, ROM quiere decir el rango de movimiento, pues se trabaja en todo el rango de movimiento con diferentes tipos de contracción, se trabajan multisaltos, pliométricos, se trabajan colchonetas, se trabaja, bueno, hay infinidad de técnicas que podemos utilizar en este tipo de sesiones y que, bueno, es difícil resumiros aquí en una diapositiva, pero que sin duda es una de las actividades, una de las tendencias más importantes a día de hoy en gimnasios y centros de fitness. Y por supuesto que en el máster pues también vemos todas estas últimas tendencias y se os da una orientación pues bastante aproximada de cómo programar, de qué tipo de población puede utilizar unos materiales o de qué manera los puede utilizar. Y estos materiales pues los encontramos ya en la mayoría de centros de fitness y gimnasios en España, ¿no? Trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza no debe desaparecer nunca de un programa de actividad física. Sabemos que pues, hay gente que sabe correr y dice, no, yo soy atleta, soy una persona físicamente activo y corro 4 o 5 veces por semana. ¿No? Soy ciclista, monto en bicicleta por semana, soy un sujeto sano y un sujeto físicamente activo. Bien, está bien practicar ejercicio aeróbico, cardiovascular con regularidad, pero el trabajo de fuerza es fundamental, tanto en la prevención de lesiones como pues, para la salud de la gente, ¿no? Entonces, es fundamental que sepamos programar, que sepamos estructurar bien las sesiones de fuerza para diferentes tipos de población, porque la forma de entrenar va a ser totalmente diferente en función del estado de salud, del objetivo, de las patologías posibles que pueda tener el cliente. Y en el máster aquí sí que os damos una orientación muy detallada sobre pues, cómo hay que programar este tipo de ejercicio, ¿no? Además contamos con unas instalaciones muy buenas, donde tenemos un gimnasio muy bien, con una maquinaria de última generación, y vemos tanto ejercicios de peso libre como de peso guiado, como con poleas, como trabajo con carga, con autocarga. Entonces nos centramos bastante en este área para que podáis tener una idea bastante detallada de cómo entrenar con vuestros clientes. El HIIT no podía faltar en esta presentación. Sabemos que, como veíamos en las tendencias iniciales que os presentaba, pues el High Intensity Interval Training es una de las actividades que más fuerte ha entrado en los últimos 2 años, 3 años. Tenemos también en el máster varias sesiones dedicadas al HIIT. Lo que veis ahí, ¿no? Es un entrenamiento de muy alta intensidad, donde pone PAM, quiere decir que pues, la intensidad a la que se debe trabajar este tipo de entrenamiento es próxima, muy cercana a la potencia aeróbica máxima, que es lo que quiere decir PAM, potencia aeróbica máxima, y pues tiene unos grandes efectos cardiovasculares en sesiones relativamente cortas de tiempo y además genera un gasto energético, un gasto calórico muy elevado, ¿no? Y un poco el éxito del HIIT viene por ahí. Entonces es muy importante saber con quién podemos hacer HIIT, con quién no, de qué forma, cuándo deben durar los intervalos de carga, cuánto deben durar los intervalos de recuperación, a qué intensidad deben realizarse, si el HIIT se debe hacer en carrera, en bicicleta, en remo. Entonces, bueno, tenemos diferentes alternativas y esto es un poco lo que debemos estudiar con cautela en el máster, ¿no? Actualmente en los gimnasios se está ofertando HIIT y, pues, por desgracia, no todo el mundo está bien cualificado para poder programar este tipo de actividad que, al ser tan intensa, pues, tiene beneficios, pero de ser realizada de forma incorrecta también puede pues, tener un perjuicio para la salud de la gente si no lo hace bien. Y exactamente lo mismo pasa con el CrossFit, que por un lado hemos visto que el crecimiento es muy alto de centros que ofrecen este tipo de actividad, pero también sabemos que debido a la intensidad a la que se realiza y a la complejidad de algunos ejercicios, pues puede ser altamente lesivo. Entonces, el CrossFit, la pregunta que hacen siempre los alumnos es, pero bueno, entonces, ¿el CrossFit es bueno o es malo? Bueno, pues todo depende de quién lo haga, de cómo esté supervisado, de cómo esté planificado, como todo el resto de actividades.
Entonces, lo que hacemos en este máster es pues, intentar profundizar en esta actividad y pues, enseñaros a programar y a planificar de forma correcta, ¿no? Podríamos resumir mucho, igual que hemos hablado de otras actividades, diciendo que se trata de un entrenamiento que incluye ejercicios de fuerza, como por ejemplo levantamientos olímpicos, autocargas o saltos biométricos, resistencia cardiovascular, como por ejemplo la carrera, el remo, el HIIT, también se puede hacer ejercicios en bicicleta, y trabajo también de movilidad, un trabajo articular, o sea, en definitiva, dentro del CrossFit trabajamos prácticamente todas las cualidades físicas básicas con diferentes ejercicios y de diferentes maneras, pero, claro, la intensidad a la que se realizan ciertos ejercicios y la complejidad que tienen algunos movimientos hacen que tanto el aprendizaje para realizarlos como luego la supervisión y la programación del entrenamiento sea fundamental para que esta actividad sea positiva para la salud de la gente. Uno de los puntos a favor que tiene el CrossFit y probablemente una de las cosas por las cuales ha tenido tanto éxito o tiene tanto éxito es la posibilidad de hacer competiciones, porque todo es medible, ¿no? Se mide el número de repeticiones, el tiempo de ejecución, la carga a la que se realizan las levantadas. Entonces, bueno, pues eso hace que se pueda competir y tiene mucha gente que practica CrossFit con un objetivo competitivo, ¿no? Que dentro del ámbito de la salud, pues normalmente este ámbito lo damos un poco de lado y hasta ahora nunca lo habíamos trabajado ni desarrollado. Otra de las cosas, y ya estamos finalizando la presentación, otra de las cosas que en los centros de fitness se está extendiendo muchísimo en estos últimos meses, en estos últimos años, inclusión de actividades también al aire libre, ¿no? En muchos gimnasios pues ya está el club del corredor, el club de ciclismo o las salidas de trekking a la montaña los fines de semana, y aparte de que es una buena forma de hacer actividad física al aire libre supervisada por profesionales, pues también es una forma de socializar a la gente que acude a tu centro de fitness, ¿eh? Está claro que si la gente que acude a tu centro de fitness está contenta, tiene amigos en el centro de fitness y además con esos amigos realiza actividades fuera que le resultan placenteras, pues hay muchas menos posibilidades de que se vayan a otro centro de fitness. Entonces es una forma de socializar a la gente, de retenerles en tu instalación y además de que practiquen una actividad física saludable y siempre supervisada por instructores cualificados o por entrenadores cualificados. Y ya, pues sí que con esto vamos a concluir. Deciros un poco como resumen, como conclusión. Antes veíamos que el índice de penetración del fitness en la población española estaba en torno al 10%. Concluir diciéndoos, estos datos que han sido publicados en el último Eurobarómetro sobre práctica de actividad física, deciros que en España el 44% de la población declaró no realizar ningún tipo de ejercicio. Esto nos sitúa más o menos en la media. La media de Europa fue el 42%, España está en el 44%. Gente que no practica actividad física. Esto visto así es una mala noticia para nosotros, porque hay mucha gente que no practica actividad física, pero hay que ver el vaso, yo recomiendo ver el vaso siempre medio lleno, y pues creo que tenemos un mercado que tiene un potencial de crecimiento brutal, tenemos un amplio margen de mejora. La población necesita profesionales cualificados, como podéis ser vosotros, que se encarguen de programar ejercicio de forma correcta a la gente que, además, esta gente que practica, que no son deportistas de élite, son los que más fácil que se lesionen, son los que normalmente van a tener problemas articulares, lesiones, dolores, y necesitan profesionales como vosotros bien formados. Entonces, estamos en un sector en desarrollo, tenemos un amplio margen de mejora y creo que pues para eso necesitamos profesionales como vosotros que estén bien formados. Entonces, bueno, lanzaros esa idea. Espero que lo que os he comentado os haya resultado interesante y que seguro que, bueno, si estáis interesados podemos ampliar un poco información o daros una información más detallada. No sé, Lidia, ahora... Pasamos al chat a ver si... Vale, si tenéis alguna pregunta, pues nos podéis hacer la pregunta aquí a través del chat y... Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poquito, vamos leyendo vuestras preguntas y iremos respondiéndolas. Dice, llegué tarde al máster. ¿A qué máster nos estamos refiriendo? Al máster de Actividad Física y Salud que se realiza en la Universidad Europea de Madrid. La Escuela Universitaria de Real Madrid. En la Escuela Universitaria de Real Madrid, correcto. Incorporación a centros de salud. Bueno, es un tema ahí que
pues podríamos debatir largo y tendido sobre ello. Los profesionales bien cualificados creo que velan por la salud de la gente, la actividad física mejora la salud de la gente y la actividad física es un factor de prevención muy importante a la hora de desarrollar todo tipo de enfermedades y de patologías, tanto a nivel cardiovascular como a nivel metabólico, como a nivel osteoarticular. Por lo tanto, creo que profesionales cualificados en actividad física obviamente deberían formar parte de la salud, de los centros de salud. Lo que pasa que ahí no es algo que dependa de nosotros. Esperemos que en un futuro pues todo esto vaya estando más a nuestro favor y poco a poco podamos ir interviniendo más. Aquí a lo mejor, Lidia, tú puedes, como tú has trabajado en hospitales y demás, pues a lo mejor puedes dar un poco más tu punto de vista. Bueno, me incorporo un poco a la conversación. Ámbito sanitario es el siguiente paso para nosotros. Está claro que esto es bueno, es decir, que el ejercicio físico es bueno, que es accesible para todo tipo de población, no solo para población sana, sino también para población con patología, y que puede servir como incluso tratamiento de esas patologías, y ese es el siguiente paso. Estamos haciendo las cosas muy bien, estamos investigando mucho en este campo, tenemos, gracias al método científico, que avalar lo que estamos haciendo y en eso estamos. Y yo creo que es el futuro ya inmediato en otros países, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Inglaterra, y creo que esto va a llegar a España y yo espero que muy pronto, porque como hemos comentado, cada vez hay más gente con patología y esto que tenemos entre manos, que es algo tan bonito y tan bueno como el ejercicio, pues es asequible para todos y es beneficioso para todos. Así que yo creo que sí que tenemos esa vía en mente, ¿no? Y haciéndolo bien lo conseguiremos entre todos. Vale, veo que hay más preguntas, entonces podemos subir aquí, ¿no? Para ir leyendo todas y os vamos contestando porque, bueno, vale. Dice, desde Venezuela, saludos. Se necesita un gran presupuesto para iniciarse en el mundo del fitness. No sé muy bien a qué te refieres en cuanto a presupuesto. Bueno, para realizar actividad física, pues actualmente en España pues tenemos centros de fitness bastante asequibles, si te refieres como usuario, ¿vale? Dice, mira, Lidia, dice, haciendo este máster habría posibilidad de acabar siendo preparador físico en un equipo de fútbol, por ejemplo. Nosotros, como hemos comentado en este máster, el objetivo prioritario es enseñar a los alumnos a diseñar programas de ejercicio orientados a población sana y población con patología, no población que busca un rendimiento deportivo. Tenemos otros máster, como es el de entrenamiento y nutrición, por ejemplo, que sí que van enfocados a ese desarrollo del rendimiento deportivo como tal, tanto en deportes individuales como en deportes de equipo. Pero se saldría un poco de los objetivos que nosotros tenemos en el máster universitario de actividad física y salud. Muy bien, yo creo que ahí queda respondida la pregunta. Hay otra pregunta que va sobre el tema de bicicletas. Dice, los potenciómetros que incorporan los últimos modelos de bicicleta, ¿son potenciómetros reales? Bueno, en ciclismo indoor, mira, aquí hace referencia además tipo IC7. Bueno, pues la bicicleta IC7, esta a la que tú haces referencia, que es una Tomahawk, incorpora un potenciómetro real, que además está validado con un sistema que se llama Calrig y que da un error de más o menos 2%, o sea, la medición es muy precisa. Te puedo hablar de esa bicicleta en concreto, otras a lo mejor no te sé decir porque cada marca tiene sus sistemas y no te sé decir, pero en concreto la Tomahawk IC7 está catalogada como una de las más precisas, ¿vale? Es una de las más precisas en cuanto a la medición de la potencia. Mira, aquí hay otra, Lidia, que a lo mejor tú puedes responder. Los requisitos que se necesitan para ingresar en este máster, que nos pregunta Enar, que si es necesario ser graduado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Nosotros tenemos varias vías de acceso al máster. Lo que sí que necesitamos es que sea una persona con un grado, una diplomatura o una licenciatura, o bien en la rama de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, o bien del ámbito sanitario. Eso quiere decir médicos, enfermeros, fisioterapeutas también tienen acceso al máster. Vale, Ana Lucía, desde México, nos pregunta a qué edad es recomendable empezar a incorporarse al CrossFit. Bueno, vamos a ver, en cuanto al entrenamiento, el entrenamiento de fuerza, los niños deben de realizar entrenamiento de fuerza, insisto. Todo va a depender de que esté bien planificado, bien estructurado y bien programado, ¿no? Si os dais una vuelta por, no sé, por ejemplo, por YouTube y veis vídeos de CrossFit, pues hay auténticas aberraciones y está claro que ni un niño ni un adulto deberían realizarlas.
Pero bueno, el entrenamiento de fuerza en sí, pues claro que lo pueden realizar siempre y cuando esté bien programado. Entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiovascular o entrenamiento de movilidad y demás. O sea que no sé si va por ahí un poco la pregunta. En teoría, pues estos centros de CrossFit pues, van destinados o ofrecen sus servicios normalmente a personas pues de más de 16, 18 años, que es la edad que recomendamos pues, para realizar este tipo de actividades, ¿no? Vamos a ver, preguntamos por aquí, a ver si hay más preguntas. Desde Colombia, en la actualidad en nuestro país está el entrenamiento con electroestimulación. ¿Qué conocimiento tienen en España acerca de esto? Bueno, pues sabéis que dentro del máster además hay una parte de electroestimulación. Ha habido muchos centros que han abierto en año y medio, 2 años, cuando llegó todo el boom del entrenamiento con electroestimulación en España. Y bueno, pues en el máster ya te digo que vemos una parte de entrenamiento de electroestimulación. Yo no soy especialista en esa temática en concreto, pero no sé, Lidia, ¿tú cómo ves eso? Pues, a ver, bajo mi punto de vista es una temática que todavía está por desarrollar. O sea, es decir, sí que hay artículos publicados en los que están claros los beneficios de trabajo con electroestimulación, pero todavía no está muy claro si hay consecuencias negativas y para qué tipo de población o a qué intensidades son las adecuadas el trabajo con este tipo de tecnología. Entonces, aquí, como ha dicho Carlos, hay cada vez más centros en este sentido, cada vez más centros que además, como decía él, solo están especializados en eso, es decir, centro de electroestimulación y nada más. Y bueno, yo creo que es un método de entrenamiento que se puede aunar al resto de entrenamientos que podemos hacer con cualquier tipo de población, siempre y cuando, como ha dicho Carlos, sea realizado por gente profesional, por gente que conozca la tecnología y cuidando muy bien a qué tipo de población lo estamos dirigiendo. Porque ya se han visto algunos casos con posibles problemas a nivel de CPK alta de sangre y bueno, con problemas renales, etcétera. Entonces hay que tener un poco de cautela, por lo menos hasta que haya una base científica sólida detrás y nos ayude a saber, pues eso, las intensidades y a qué tipo de población hay que enfocarlo, ¿no? Un poco aquí quizás, Lidia, el problema es cuando se generaliza, ¿no? Y bueno, pues parece que vale para todo el mundo y que todo el mundo lo hace de una misma forma y al final, ¿cuál es el problema real? Pues el problema real es que probablemente el profesional que está aplicando este tipo de entrenamiento pues no tiene la formación adecuada, no tiene la cualificación necesaria y no tiene los conocimientos necesarios para realizar este tipo de entrenamiento y es cuando aparecen ese tipo de problemas, ¿no? Como decía Lidia, gente que ha tenido problemas, ha habido ya casos de gente con problemas en los niveles de CPK, renales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues igual que también hubo un boom hace un año por ahí, que empezaron a abrir muchos centros, pues parece que ahora se ha contenido ese crecimiento y bueno, pues no sé, a ver, el sector y nos irá diciendo, ¿no? El éxito o no de este tipo de Sí, instalación. lo mismo pasó también con las plataformas Claro, vibratorias hace 5 o 6 años y bueno, pues y luego, claro, y luego yo ya como opinión mía os diría, yo no creo que nada sustituya a nada, o sea, el ejercicio es ejercicio y dentro del ejercicio hay diferentes técnicas que se complementan las unas a las otras, pero no creo que haya una técnica que sustituya a otra, ¿no? Entonces, pues el que se pueda entrenar con electroestimulación no quiere decir que que solo hagamos electroestimulación y no utilicemos otros sistemas de entrenamiento. Es que además dentro de los principios del entrenamiento es la variabilidad del propio entrenamiento para evitar adaptaciones, entonces pues es súper positivo tener muchísimas vías de acceso al entrenamiento, pues metodologías diferentes, pero hay que saber muy bien cómo se utilizan y con quién. Mira, aquí vamos a ver salidas profesionales reales que tiene este máster. Las salidas profesionales principalmente es preparador físico, pero como estamos comentando, ajeno a esa búsqueda de rendimiento. No estamos hablando de equipos, ni de deporte individual, ni de deporte colectivo. Estamos hablando de personas que quieren un entrenamiento individualizado o dentro del sector de fitness, preparadores físicos. A su vez, y gracias a lo que os he comentado antes, que nosotros priorizamos mucho el ámbito de la investigación, conseguimos que nuestros alumnos estén ahora haciendo becas predoctorales e incluso postdoctorales en diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid, trabajando para, bueno, pues con gente con patología. Un ejemplo de ello es la persona encargada del gimnasio que hay en el Hospital Universitario Niño Jesús, de aquí de la Comunidad de Madrid. La responsable hizo el máster en actividad física y salud y ahora está trabajando en ese gimnasio, pues ayudando a niños con leucemia, con tumores sólidos, etcétera. Entonces tenemos
esas dos vertientes, pues un poco la investigación, que sí que es verdad que bueno, pues que es complejo en el sentido de que ahora estamos en una situación en la que se invierte poco dentro de la investigación. Y luego, pues esas salidas profesionales del ámbito del fitness que, bueno, están muy ligadas a la ponencia que nos ha dado Carlos hoy. Bueno, Guillermo, por ejemplo, pregunta, ¿diferencias principales entre el máster de entrenamiento deportivo y nutrición con este? Pues, bueno, pues creo que más o menos ha quedado respondida Sí, esa lo pregunta principal también, es lo que ¿no? hemos comentado, que en el máster de entrenamiento, que bueno, yo no soy la directora, ¿no? Pero que conozco porque somos una escuela y estamos muy en contacto los unos con otros, está más enfocado a ese desarrollo de programas de ejercicio para gente dentro del rendimiento, es decir, deportes individualizados, deportes colectivos. Y nosotros no salimos totalmente de ese rendimiento, nosotros buscamos la mejora de la condición física de población sana o población incluso con patología. Muy bien. Gonzalo nos pregunta sobre las mejores tendencias deportivas. Bueno, mejores o peores, es que depende también pues, el objetivo que tenga la gente, la situación, el estado de salud que tenga cada uno. Pues yo te podría decir que para una persona que a lo mejor tiene una patología de espalda, pues el realizar pues, con un entrenador personal, pues es fantástico. Pero para una persona que quiere, pues no sé, por ejemplo, perder peso o aumentar su masa muscular, pues obviamente ese tipo de trabajo, de entrenamiento, pues a lo mejor no va a ser muy efectivo. Entonces, al final va a depender siempre de cuáles son los objetivos que tiene cada sujeto. Ese es el profesional de la actividad física el que te tiene que orientar sobre qué tipo de entrenamiento es el adecuado para cada persona en función de sus objetivos, ¿vale? No es que sean unos mejores que otros. Vale, aquí nos pregunta Nuria Lara, la actividad de Bikram Yoga, que es, bueno, practicar yoga a una temperatura de 40 grados. ¿Qué beneficios tiene hacerlo a esta temperatura? Bueno, yo también lo he visto, ¿no? Sí que es verdad que no he leído ningún artículo científico ni nada relacionado con este tipo de actividad. Lo he visto y yo lo que te puedo decir que, bueno, pues una de las consecuencias negativas, yo te puedo hablar de las consecuencias negativas que tiene realizar actividad física a una temperatura elevada. El cuerpo tiene que luchar para mantener constante la temperatura y entonces, pues si ya estamos además en una situación de calor, pues le va a ser difícil termorregular. Entonces, normalmente en todas las actividades que nosotros realizamos buscamos justo lo contrario, ¿no? Buscamos que el cuerpo sea capaz de eliminar calor para poder mantener, para poder mantener el ejercicio. Y el que la temperatura suba, pues hace que aumente mucho la frecuencia cardíaca, que nos deshidratemos y, bueno, pues son consecuencias negativas. Entonces, bueno, no sé, Lidia, o sea, aquí puedes Pues la aportar verdad algo más. que desconozco, yo también lo he visto, pero como dices, no he conseguido todavía leer ningún artículo científico que lo avale. Y bueno, pues depende de la población, es lo de siempre, ¿no? Quizá por esa búsqueda de la termorregulación a lo mejor hay un mayor gasto kilocalórico, puede ir por ahí el Sí, tema, puede ser. pero bueno, pues depende del perfil poblacional, lo que estamos comentando desde el principio, ¿no? Bien, luego nos dice, ¿qué tendencias hay en el área tecnológica dentro del fitness? Muchas gracias. Bueno, pues cada vez, yo por ejemplo, cuando os comentaba todo el tema de que se está dando de las clases colectivas, sobre todo el ciclismo indoor, pues las bici van conectadas, entre ellas el usuario cuando termina su sesión de entrenamiento recibe en la aplicación del móvil pues todo tipo de información sobre frecuencia cardíaca media, bateos medios, kilómetros recorridos. Eso es una cosa que la gente cada vez demanda más, ¿no? El hecho de la conectividad, que las máquinas estén conectadas, que yo cuando voy a mi casa tenga en mi teléfono, pues tenga mi rutina de entrenamiento, los resultados que he tenido en ese entrenamiento. Entonces, un poco va todo hacia ahí. Incluso también a la hora de programar el ejercicio, pues ya no se programa como hace 15 años, ¿no? Que iba el entrenador con una ficha llena de dibujitos, señalándote un dibujito con colores. Pues ahora ya, pues obviamente, pues todo se realiza a través de programas y de software que el cliente tiene al alcance en su propio teléfono. Entonces, bueno, pues un poco esas son a nivel tecnológico, esa es un poco la evolución que más a lo mejor hemos tenido. Sí, un punto muy importante, creo que los sistemas que hay hoy en día, ¿no? Pues por ejemplo los teléfonos inteligentes o incluso los relojes también inteligentes consiguen que los entrenadores tengan una conexión directa con el cliente, sepan realmente lo que están haciendo y un feedback directo. Eso antes, pues bueno, sí estaba ahí con pulsómetros y tal, pero ahora es una información bastante más completa. Entonces, pues bueno, a nivel también de salud es bastante relevante porque hay pues aparatos como, pues, por ejemplo,
que te dicen cada hora que te tienes que levantar, que ya hemos visto los beneficios que eso tiene, ¿no? Entonces, pues son ayudas para que la población se mueva y para que poco a poco consigamos que ese 44% de población que declara que no hace todavía nada, pues empiece por lo menos a romper con el sedentarismo, ¿no? Que eso es uno de los objetivos que nosotros también nos tenemos que marcar como profesionales en este área. Luego otra cosa, por ejemplo, yo como entrenador personal, algo que también me es muy útil, es el poder tener acceso a aplicaciones donde veo qué entrenamiento ha realizado mi deportista o el sujeto al cual entreno, ¿no? Porque pues, se ha montado en bici o ha salido a correr o ha realizado una caminata, pues yo lo veo prácticamente en tiempo real en mi móvil y veo si realmente lo ha hecho a la intensidad que yo le había programado o lo ha hecho más intenso, más duración, menos duración. Es una forma también de la tecnología, pues como en todos los sectores, pues al final ha llegado y bueno, pues para bien, ¿no? Hay aquí otra pregunta que dice, también difícil de responder, ¿no? Dice, ¿qué presupuesto, lo pregunta hace Carlos, ¿no? ¿Qué presupuesto aproximadamente se requiere para montar un negocio pequeño en un local dedicado al entrenamiento personal? Pues bueno, pues es que depende de tantos factores. Claro, esto es bastante complejo. Es muy complejo de responder. Depende de qué es. ¿Y dónde? ¿Qué lugar? ¿Y cuántos metros? ¿Y qué obra tengas que hacer para acondicionar un local, por ejemplo? O sea, ahí hay una variabilidad muy importante. Está claro que está claro que el éxito de estos centros pequeños que decíamos, los fitness boutique, pues radica en que la inversión que hay que hacer no es demasiado grande si la comparamos con la inversión que hace uno de estos centros multiactividad que tienen. El otro día estuve en Madrid en un centro que tenía 7.000 metros cuadrados. Pues obviamente yo no puedo montar un gimnasio de 7.000 metros cuadrados, pero a lo mejor sí puedo montar un centro de 200 metros cuadrados chiquitito, muy especializado en aquello en lo que yo me he formado, entrenamiento personal, o pilates, o no sé, yoga, o ciclismo indoor, o cosas muy concretas, donde probablemente incluso la calidad de las sesiones de entrenamiento que yo ofrezca vayan a ser mejores que las de ese centro de 7.000 metros cuadrados. Entonces, a la persona que realmente le guste realizar ese tipo de actividad, pues probablemente venga a mi centro, ¿no? Es un poco la filosofía del fitness boutique. ¿Vale? Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Yo creo que, bueno, más o menos, pues tenemos ya que ir terminando. Bueno, daros las gracias por estar ahí. Esperamos que hayáis disfrutado y que haya sido enriquecedor. Por lo menos para nosotros creemos que es un área de conocimiento que hay que desarrollar y que la propia industria lo está haciendo, pero nosotros desde el máster también queremos desarrollarlo, o por lo menos enseñarles lo que está sucediendo ahí fuera. Y nada más, un placer. Muchas gracias, Carlos. Nada, gracias a vosotros y sobre todo a ellos por estar ahí. Aquí y bueno, un saludo.